Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, los que están aquí adentro, los que están afuera, los que están conectados por YouTube. Recuerden que hemos tenido problemas en Facebook, esperamos que se solucione en los próximos días o semanas, pero por lo pronto estamos conectados a través de YouTube. Vamos a continuar después de haberle alabado con estos cantos, que es una expresión de nuestra adoración, que es una expresión de nuestra alabanza. Pues vamos a continuar con esta serie del pecado, es la enseñanza 27. Recuerden que vimos por varias semanas las obras de la carne, ahí nos extendimos, vimos cómo esta carne, todavía batallamos contra esta carne que quiere pecar, que quiere hacer lo que no agrada a Dios, pero por eso estamos estudiando los versículos inmediatos, Gálatas 5, 22 y 23, que nos hablan sobre el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo hace en el verdadero creyente, ¿no? Y ya vimos que es un fruto del Espíritu, que solo lo produce en el creyente, que nosotros no podríamos producirlo, y que es la obra del Espíritu Santo que comienza desde el mismo día que nacimos de nuevo. Dice así Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya vimos las pasadas 2 semanas, amor y gozo. Son 9 las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que vimos que es un fruto que se expresa de 9 formas distintas. Hay 9 cualidades de ese fruto y ya vimos amor y gozo. Y cada parte de ese fruto es una evidencia de que alguien nació de nuevo, porque el fruto del Espíritu es la consecuencia de haber nacido de nuevo. No puede haber creyentes sin el Espíritu y con el Espíritu. Por lo tanto, como solo hay creyentes en quien mora el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es manifiesto. Vamos a continuar con el que sigue, Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, que ya vimos hace 8 días, y hoy sigue paz. Paz. Nos va a llevar la enseñanza de hoy. Voy a tratar las próximas semanas de ya ir un poco más rápido para ir hacia el final de la serie, pero amor, gozo y paz, creo que fundamentalmente era muy importante extendernos un poco, así es que nos va a llevar paz la enseñanza de hoy. Igual que el amor que ya vimos, igual que el gozo que ya vimos hace 8 días, no podríamos humanamente tener paz. El ser humano sin Cristo no puede tener paz. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Paz. La paz de Dios. Tenemos que empezar a introducirnos preguntándonos de qué paz habla la Biblia. La paz entre árabes y judíos, la paz entre los pueblos y las naciones. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, de qué paz habla, y cada uno meditemos si verdaderamente gozamos de esa paz. Porque si hay falta de paz de la que vamos a hablar hoy en la mañana, en esta hora, es por 2 causas. O no ha nacido de nuevo la persona, o hay algo en tu vida, puede ser pecado, que no te permite tener paz. La paz que solo el Espíritu Santo produce. La paz que Cristo dijo en Juan 14, 27, de ahí el corito anterior que cantamos, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice ahí inmediatamente, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, de la paz que vamos a hablar es una paz que el mundo no te puede dar.
Nada ni nadie te puede dar la paz que Jesucristo nos puede dar. Amén. Por eso dice inmediatamente, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Entonces, vamos a empezar a ver qué significa paz. Y entonces fíjense que dije, bueno, voy a investigar el diccionario, pero antes de preguntarle al diccionario, le pregunté a ChatGPT qué es paz. Y fíjense lo que dice la inteligencia artificial. La paz se refiere a un estado de tranquilidad, armonía, escuchen lo que dice la definición, y ausencia de conflicto, tanto a nivel individual como colectivo. Después me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice que paz es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, pero también dice que paz es relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Definiciones que vamos a ver hoy no son acordes a la paz que Jesucristo da. Porque podríamos decir, si hay conflictos en mi vida, entonces no puedo tener paz. Porque ahí dice que es ausencia de conflictos. Ausencia de conflictos. Entonces, vamos a estudiar, y es más, les voy a dejar este par de versículos a ver si los vemos al final, que parecieran contradecir lo que Cristo dijo de que les dejo mi paz no como el mundo la da. Mateo 10:34. Y si da tiempo lo vamos a ver, pero ya lo hemos estudiado. Dice Cristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oh, pues no, que la paz os dejo, la paz os doy. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Ahí está el detalle. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero acabamos de leer en Juan 14:27 que Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, o nos dejó su paz o no vino a traer paz. Y ahí lo importante de estudiar y escudriñar la Escritura y de estudiar los contextos. Pero bueno, al final lo vamos a ver. Pero, ¿qué es paz en la Biblia? ¿Qué palabra griega se utiliza cuando Cristo dice que les dejo mi paz? Cuando vemos que el fruto del Espíritu es paz. Bueno, paz, lo hemos estudiado, es una palabra griega, eirene. Y literalmente esa palabra significa unir. Unir. Ah, sí, eso significa paz. Unir. También significa quietud o reposo. Pero su origen es unir. Ahora, la palabra paz es un concepto espiritual. Cuando habla de quietud y reposo, se refiere a quietud y reposo espiritual. Vamos a ver en unos momentos que quien tiene la paz de Dios, puede haber conflictos a su alrededor, puede haber turbulencias, aflicciones, pero él puede tener quietud y reposo porque tiene la paz de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, entonces en griego es eirene, que significa unir. En el hebreo, seguramente la mayoría ha escuchado shalom, de ahí viene la palabra paz, shalom, que significa paz, integridad, bienestar, salud. Y el concepto es esencialmente espiritual, espiritual. Shalom en el hebreo pues es la paz y el bienestar espiritual que Dios daba a su pueblo. Los judíos así suelen saludar, shalom, ¿no? Que Dios te dé su bienestar, su quietud, su paz. Jesucristo mismo en Isaías 9:6 fue profetizado como el príncipe de paz. Vamos a leerlo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, ¿y qué dice al final? Príncipe de paz. Jesucristo, el que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, es el príncipe de paz. Entonces regreso al término griego. Decíamos que paz significa unir. Vamos a ver cuál es el problema por el cual la humanidad está como está. Y vamos a ver cómo es que el ser humano puede en lo personal hallar la paz de Dios. Para empezar, tenemos que tener en claro que el problema fundamental del ser humano no es la economía, no es la inseguridad, no es el cambio climático. El problema fundamental del ser humano se llama pecado. El pecado justamente tiene a la humanidad sin Cristo y te tenía a ti y a mí, que ahora hemos nacido de nuevo, nos tenía separados de Dios. ¿Qué significa paz? Unir. El pecado tiene a la gente sin Cristo separada de Dios. La palabra de Dios dice que enemistados, éramos enemigos de Dios, o la gente sin Cristo, el que me digas, la persona más cercana que conozcas, que parece buena gente, pero no tiene a Cristo, está separada de Dios. Dice Romanos 5:10, está hablando de nuestro pasado. Porque si siendo, ¿qué éramos? Enemigos. ¿De quién? De Dios. Si siendo enemigos de Dios, enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados con Dios? Porque éramos muy buenos, porque dijo, ay, los necesito porque ustedes son la mera buena onda. No, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo es que nos reconciliamos cuando estábamos separados? Por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? La reconciliación. ¿Saben qué significa la palabra reconciliación en el griego? Katalegué significa restaurar, componer la diferencia, acercar lo que estaba separado, unir lo que estaba separado. ¿Qué es paz? Unir. ¿De quién estábamos separados sin Cristo? De Dios. ¿De quién está separada la gente sin Cristo? Aunque tenga una religión, aunque haga buenas obras, aunque haga obras altruistas, si no tiene a Cristo, no está reconciliado con Dios, está separado, por lo tanto no tiene paz. Entonces, es gracias a Jesucristo, a la obra de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre, que pudo reconciliar a todo aquel que arrepentido de sus pecados cree en Jesús. Y en ese momento tiene paz con Dios. Así lo dice versículos antes, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos ¿qué? Paz. Podemos estar unidos a Dios ahora gracias a Cristo que nos justificó por la fe. La palabra justificar significa que éramos culpables, que teníamos una paga del pecado que era muerte, pero Él nos justificó. Él pagó en nuestro lugar y se nos imputó su justicia. Es un término legal. La justicia que se hizo en Cristo ahora es imputada a aquel que cree en Jesucristo. Y en ese momento dice aquí, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, a partir del momento de nuestra conversión, nosotros que estábamos separados, tenemos paz para con Dios. Hemos sido unidos a Dios. Ahora tenemos comunión con Dios. Ahora podemos acercarnos al trono de su gracia, dice Hebreos, confiadamente. Ahora podemos hablar con Dios y Él nos oye. Ahora dice la palabra de Dios que somos uno en Cristo. Amén. Entonces tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1.
Paz para con Dios, y paz es unir. Ahora estamos unidos a Dios a través de la obra de Jesucristo. Entonces, eso es lo que hace Cristo cuando una persona arrepentida de sus pecados deposita genuinamente su fe en Él, hace la paz con Dios. Yo he platicado a veces con gente que no conoce a Dios, pero dice que tiene su Dios o es religioso. No, pues yo y Dios somos uno mismo, y etcétera, etcétera. Pero sin Cristo están separados. Necesitan ser justificados por la fe para tener paz con Dios. Y a partir de ahí, de hacer la paz con Dios, podemos tener la paz de Dios. Para poder tener, repito, la paz de Dios, necesitamos la paz con Dios. Y la paz con Dios se obtiene a través de Jesucristo. Y entonces, ya que estamos en Cristo, ya que hicimos la paz con Dios, entonces dice Juan 14:27, dice Cristo: la paz os dejo, mi paz les doy. Es su paz que nos la da a nosotros, y lo aclara: yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Así es que no tenemos que preocuparnos, dice aquí: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces regreso a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz como fruto del Espíritu Santo, paz que Cristo me da, que viene de haber hecho la paz de Dios. Y nada ni nadie nos puede dar la paz si no es a través de Cristo. Nadie en este mundo puede tener paz. Puede tener ciertos momentos de quietud, pero no hay paz. No hay paz, dice la palabra de Dios. No se puede tener la paz de Dios sin tener la paz con Dios. Dice Isaías 48:2. No hay paz para los malos, dice Jehová. No hay paz para los malos. No hay shalom, no hay quietud, no hay reposo, no hay paz con Dios para los malos. ¿Quiénes son los malos? La palabra malo, rasha, significa una persona culpable, una persona moralmente mala. Y sin Cristo no hay justo ni aun uno. Sin Cristo nadie es bueno, todos éramos pecadores. Por lo tanto, no hay paz para los malos. Quiere decir que nadie sin Cristo puede tener paz. No puede tener la paz de Dios. Puede tener momentos de relativa quietud, pero no puede tener la paz de Dios en su corazón y en su vida. Porque, repito, Gálatas 5:22 es un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, vayamos meditando. Gozamos de la paz de Dios. Entonces, igual que el gozo, fíjense, la paz, igual que el gozo, el mundo no me la puede dar. Hasta he decidido que voy a hacer otro corito que dice así: la paz que tengo yo, qué original, ¿no? El mundo no me la dio. Y como no me la dio, no me la puede quitar. La voy a registrar para que no me la pirateen por ahí. Pero es la realidad. La paz que tenemos, el mundo no nos la puede dar. Igual que el gozo, por lo tanto, el mundo no me la puede quitar. No permitamos que nada ni nadie nos quite la paz que Dios nos da. Si lo permitimos, podemos ahí perder esa paz. Entonces, paz aquí en la Biblia, quiero que vean entonces que no depende de nada a mi alrededor. Puede estar el mundo convulso, en guerra, la economía, la inseguridad, y yo tener paz. Por eso les decía, la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que paz en una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. ¿Nuestro país está en paz? Hay guerras por todos lados, policías contra narcos, de un partido contra otro, en las familias, hay guerra en todo momento. Luego también dice que paz es relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos y conflictos. Miren, por causa justamente del pecado, por causa de estar separados de Dios,
el mundo no solo no tiene la paz de Dios, sino que se la pasa de guerra en guerra, de conflicto en conflicto. Todo lo que pasa el ser humano es a causa de su pecado. Por no tener la paz con Dios, no tiene la paz de Dios, pues se la pasa en guerras, conflictos, pleitas, iras, disensiones, todo lo que vimos de las obras de la carne, por falta de paz. Miren, en el mundo se hacen marchas por la paz. ¿Alguno ha ido a una marcha por la paz? Luego se juntan los ciudadanos, vistámonos de blanco y marchemos por la paz de México, por la paz en no sé dónde, y marchan y tienen quizás una buena intención, ¿no? Y hasta demandan al gobierno que ya ponga las cosas en orden para que haya paz en el país. Pero la realidad es que no la va a haber, porque mientras la gente no tenga la paz con Dios, no tendrá la paz de Dios, por lo tanto no podrá vivir en paz. ¿Se dan cuenta por qué no se puede vivir en paz? Mientras la gente no haga la paz con Dios, no tendrá paz, no tendrá paz. La paz en una persona comienza el día de su conversión, el día que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces ahí, independientemente de las circunstancias, va a tener paz. Esa es la característica de la paz de la que habla la Biblia. No dice la Biblia que no tendremos problemas, no dice la palabra de Dios que no habrá aflicciones, conflictos, etcétera, etcétera. Lo que sí dice la palabra de Dios es que puedo en medio de esas circunstancias tener paz. Jesucristo lo dijo y conocemos muy bien Juan 16:33. Estas cosas, fíjense lo que dice Cristo, les he hablado para que en mí, no en el mundo, no en lo que el mundo ofrece, no en la situación a tu alrededor, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener en el mundo? Tendréis aflicción. ¿Han oído que luego predican y se paran predicadores? Ven a Cristo y ya se te van a acabar los problemas y ya no va. No, aquí Cristo dice que en Él tendremos paz, pero que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora quiero que vean, dice, estas cosas os he hablado. ¿Dónde están las cosas que Cristo nos ha hablado? Aquí. Conocerlas hace que tengamos su paz. Conocerlas, creerlas, obedecerlas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios, leerla, meditarla, obedecerla, proclamarla, hace que tenga paz en Él. Porque hay cristianos sin paz, muy probablemente porque no vienen a la palabra. Luego dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicciones, ya la he explicado en algunas otras ocasiones, es una palabra griega dilipsis, que significa presiones de todo tipo. Puede haber presiones económicas, presiones de salud, presiones de inseguridad, presiones de todo tipo. También significa estrechez, y esa palabra estrechez habla de situaciones donde parece no haber una salida. ¿Te ha pasado que estás en una situación y dices, ya no sé qué hacer? Aflicciones las vamos a tener, situaciones que parece no haber salida. También significa aflicción, angustia, tribulación, persecución. Entonces Cristo dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero en mí pueden tener paz. Entonces vean, no dice, vengan a mí y ya no va a haber aflicciones, tribulaciones, problemas, dificultades. No, sí las va a haber, pero Él nos ofrece tener su paz, su paz. Entonces dice aquí, vuelvo a leer Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar que la obra de Cristo fue suficiente, que Él va a hacer lo que prometió. Podemos tener paz en Él, esa paz que el mundo no da. Puede estar el mundo totalmente descontrolado, pero yo puedo estar en paz, porque confío en Él.
y vamos a tener aflicciones. Ahí está la palabra de Dios, vamos a tener aflicciones. Es indudable, nadie puede decirte ven a Cristo y ya no va a haber problemas. A veces vienen nuevos problemas al venir a Cristo, porque hasta hay familia que se nos echa encima, gente en nuestro trabajo, en la escuela, con los que ya nos hicimos nuevos enemigos, por creer en Cristo. Bueno, quiero que vean la primera parte otra vez, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les decía hace un momento, lo que aquí está escrito tiene un propósito, que tengamos paz, que tengamos paz. Ahora, insisto, la paz no es nada más por traer una Biblia y diga, ya traigo mi Biblia aquí, ya tengo paz, o tengo una Biblia abierta en casa y paz. No, la paz de la que habla Cristo, de las cosas que nos ha hablado para tener paz en Él, la paz implica leer la palabra, meditarla, creerla, obedecerla. Eso trae a nuestra vida ¿qué? Paz. O sea, es amar su palabra de tal manera que la palabra de Dios, escuchen lo que voy a decir porque lo repito a veces mucho, pero tenemos que creer que verdaderamente es así en nuestra vida y que así sea en nuestra vida. Amar la palabra de Dios, leerla, creerla, obedecerla, es que la Biblia sea mi única norma de fe, de vida y de conducta. Eso significa que la palabra de Dios es suficiente para guiar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis hijos, todo lo que hago. Cuando yo de repente no sé qué hacer con una circunstancia, aquí está la palabra de Dios. Es suficiente la palabra de Dios que nos formó, que nos creó, que ahora por su gracia nos salvó y aquí nos da las instrucciones para tener paz en Él. Creerla, obedecerla, es verdaderamente amar la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, trae paz a nuestra vida. Miren cómo lo dice el Salmo 119, 165. Mucha paz, vean la expresión, mucha paz tienen ¿quiénes? ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. La versión Dios habla hoy, ahí la puse también, dice, los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz. ¿Qué es amar su ley? Amo mi Biblia, cómo me encanta mi Biblia, está bien bonita. No, ¿qué es amar su ley? Es que la palabra de Dios la leo, la creo y la obedezco. Esa es la evidencia de que la amamos, que es mi única norma de fe, de vida, de conducta, que tengo una circunstancia y en lugar de ir al psicólogo, vengo a la palabra de Dios. En lugar de ir al compadre a ver qué me recomienda unos tips para estos problemas matrimoniales, vengo a la palabra de Dios. Voy a poner unos ejemplos muy prácticos y muy cotidianos de la palabra de Dios, para entender qué es amar su ley. Los que somos esposos, si yo veo que la Biblia dice que ame a mi esposa como Cristo a la iglesia, debo amarla como Cristo a la iglesia porque amo su ley. ¿Sí me explico? No es que se lo merece, no es que se lo ganó y se lo ha ganado, no, es porque amo su ley y su ley me dice que ame a mi esposa como Cristo a la iglesia. Esposas, dice la palabra de Dios, que se sujeten a sus maridos como la iglesia a Cristo. Y si tú te sujetas a tu marido, no es porque él se lo merezca, se lo haya ganado, sino porque su ley nos lo manda. Es la evidencia de que amamos su ley. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, mujeres, dice 2 Timoteo 2:9, que se vistan, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, lo hemos explicado. Una mujer que toma la determinación de vestirse decorosa, pudorosa y modestamente es porque ama su ley. ¿Me estoy explicando? Si no lo hace, pues no ama su ley.
Dice, bueno, eso dice Dios, pero yo me he visto como Shakira. Pues, ¿qué? Es lo que se usa hoy. Venimos a la Biblia, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si amas su ley, ¿qué vas a hacer? No te vas a unir en yugo desigual con los incrédulos, no vas a tener una sociedad con un inconverso, no vas a tener un amigo íntimo, una amiga íntima con un inconverso, no hay comunión, lo dice su ley, amo su ley, no vas a tener un matrimonio, un noviazgo con alguien que no es cristiano, que no tiene tu fe, porque amas su ley. Hebreos 10:25 dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué venimos aquí? Porque amamos su ley, porque su ley nos dice, no dejes de congregarte. ¿Se dan cuenta? Y podríamos seguirle y poner ejemplos, pero esa es la evidencia de que amamos su ley. Porque además dice Juan 14:15, que quien ama a Cristo, por lo tanto ama su palabra también, quien ama a Cristo, ¿qué dice que hace? Guarda sus mandamientos. Entonces vuelvo a leer Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. O lo que dice la versión de Dios habla hoy, los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz. Honestamente, ¿amamos su enseñanza? Amamos la palabra y dices, ay Señor, esto sí está difícil, pero con tu gracia yo quiero obedecerlo porque amo tu ley. Porque es su palabra, porque es la bendita y poderosa palabra de Dios. Amar la palabra de Dios lleva a quien verdaderamente la ama a obedecerla. Y eso dice aquí que además trae paz a mi vida. Y no solo dice paz, ¿qué dice ahí? Mucha paz, mucha paz. Entonces, si alguien esta mañana en su vida tiene falta de paz, aquí está una de las razones por la que puede haber falta de paz. Porque no estamos amando su ley, no estamos leyéndola, creyéndola, obedeciéndola. Miren lo que dijo Salomón, es lo mismo pero en otras palabras. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de ¿qué? De mi ley, de la palabra, de la Biblia, no te olvides, o sea, no la dejes arrumbada. El otro día me dijo una persona, yo la traigo para todos lados porque está en mi celular. O sea, no es traerla. Es leerla, meditarla, obedecerla. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí está la obediencia. Porque largura de días y años de vida, ¿y cómo termina diciendo? Y paz te aumentarán. Y paz te aumentarán. Obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué hay falta de paz en nuestra vida muchas veces? Porque no estamos guardando los mandamientos. No sé si te ha pasado, estás intranquilo, dices, no puedo dormir, algo pasa. Lo más seguro es que hay algo de la palabra de Dios que Dios te manda que hagas y no lo estamos haciendo. O que Dios te manda que no lo hagas y lo estamos haciendo. Y entonces se pierde la paz, hay inquietud en tu corazón, falta de paz. Ahí está una de las principales razones. No estar guardando sus mandamientos nos quita la paz. El que sea, quita la paz. En cambio, quien no se olvida de su ley, quien guarda sus mandamientos, dice, paz te aumentarán. El ser humano, esa es su lucha supuestamente, amor y paz, y hagamos el amor y no la guerra, y votemos porque haya paz. Mientras no tengan la paz con Dios, no pueden tener la paz de Dios, y obviamente mientras no obedezcan la palabra de Dios, no va a aumentar su paz. Miren, más adelante dice Proverbios 3:13 en adelante, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Dónde se halla la sabiduría? Aquí en la palabra de Dios. Su palabra, la sabiduría comienza por el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero porque tenemos temor de Dios, venimos a su palabra para saber qué quiere de mi vida, qué quiere de mi matrimonio, etcétera, etcétera. Dice, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
Bienaventurado el hombre que haya bienaventurado, empecé con al revés. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 14. Porque su ganancia, o sea, por hallar la sabiduría, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Mucha gente en este mundo cree que el dinero le va a traer la paz. No, hay gente que dice, mira, ya tengo asegurado mi futuro, ya mis hijos van a tener paz, porque ya pagué un seguro para que tengan estudios universitarios, ya resolví su futuro, les voy a dejar una casa a cada uno, y creen que eso les va a dar paz. Pero tener la sabiduría de Dios, ahorita lo vamos a ver, nos da paz. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear, no hay nada más, la palabra precioso significa de mucho valor, no hay nada que tenga mayor valor que la palabra de Dios, que la sabiduría que de aquí emana. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Versículo 16 y 17, vean, largura de días está a su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Versículo 17, sus caminos, no los tuyos, no los míos, no lo que yo quiero hacer, sus caminos son caminos, ¿qué dice ahí? Deleitosos. Y luego dice, y todas sus veredas, las veredas de Él, los caminos que Él nos indica aquí en su palabra, todos los caminos, todo lo que nos dice que debemos hacer, dice, todas sus veredas, paz. No hay nada que Dios te pida que no te dé paz. Hacer lo que Dios me pida, cualquier vereda, cualquier camino, instrucción que Dios me dé, va a traer a mi vida paz. Todas sus veredas son paz. La versión Dios habla hoy dice, seguir sus pasos, de la palabra de Dios, que nos da sabiduría, andar por sus senderos, por su camino, por sus instrucciones. ¿Qué dice ahí? Es vivir en paz. Cuando somos guiados por la palabra de Dios, cuando caminamos con sabiduría, vivimos en paz, encontramos paz en la palabra de Dios. Bueno, incluso Dios, cuando andamos en sus caminos, puede hacer que hasta nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Cómo la ven? Cuando andamos en sus caminos, Dios puede hacer que nuestros enemigos hasta se pongan en paz con nosotros. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando tu vida es agradable a Dios, cuando mi vida es agradable a Dios, aún, fíjense, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Vean aquí lo que dice la palabra de Dios. Por andar en una vida que agrada a Dios, Él puede decir, ¿sabes qué? Voy a calmar a tu vecino que ya te quiere dar una tunda. Él lo puede poner en paz. Él lo puede hacer porque mi camino es agradable a Él. Amén. Ahora, no siempre esa es su voluntad. Sabemos y hemos enseñado que por predicar su palabra, Cristo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, dijo Cristo, a ustedes los van a perseguir. Entonces, por vivir el evangelio, muchas veces vamos a tener enemigos que querrán hacernos daño. Entonces, dice Cristo, y voy a entrar a lo que habíamos dicho al principio, la paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14, 27, yo no la doy como el mundo la da. Pero en otro texto y en otro contexto dice Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Él sí nos va a dar paz a nosotros, No he venido para traer paz, sino espada. Vean, porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vean que lo que Cristo aquí está diciendo no es que no nos va a dar su paz. Está diciendo que por estar en Cristo, muchas veces, comenzando por la familia, se pondrán en nuestra contra. Y ahí lo dice,
el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. No tiene nada que ver con lo que hacen tanto chiste hoy, que la suegra y no la quiere. No, no, no. Acá es por el evangelio. Es común que por el evangelio nos hagamos de problemas hasta en la misma casa. Ya el familiar ya no te invita, ya no te quiere hablar, te cambiaste de religión, eres un aleluya, el padre está enojado con la hija porque ahora va al evangelio, etcétera, etcétera. Y ahí empieza esa espada, esa división que Dios trae, que Jesucristo trae al principio. Cuando yo vengo a Cristo, inmediatamente va a haber gente a mi alrededor que se ponga en mi contra. ¿Es claro? Pero eso no quiere decir que no me va a dar paz. Eso significa que por estar en el evangelio va a haber gente que se ponga en contra de nosotros. Creo que les he contado, teníamos en un grupo de jóvenes hace ya muchos años, cuando tenía yo allá mis 18, 19, 20 años, y era una chica que nos dio una vez su testimonio, había tenido una vida sin Cristo, era gente de mucho dinero. Entonces tenía todo lo que ella deseaba, el papá casi no lo veía, pero el papá le daba coche, casa, viajes, y ella dice que andaba destrampada, hacía y deshacía con su vida, con su cuerpo, todo perdida. Pero el papá le hablaba, ¿cómo estás, hija? Bien, bien, ahí te va otro chequecito para que sigas viajando. Y feliz el papá, porque el papá andaba en su mundo, en sus riquezas, en sus ondas. Pero cuando vino a Cristo y comenzó a ir a la iglesia, el papá le decía, ¿dónde estás? En la casa. Y ahora no andas por acá y por allá. No, y le empezó a contar al papá que había venido a los pies de Cristo. El papá le empezó a recortar el gasto, le empezó a cuestionar, le dijo que si seguía en esa religión no iba a recibir un peso. Fíjense la incongruencia, cuando andaba mal verdaderamente, cuando andaba deshaciendo su vida, le daba dinero hasta para aventar para arriba. Pero cuando empezó en el evangelio, la empezó a amenazar que le quitaría todo por andar en esa religión. Ahí es cuando dice, he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, por causa del evangelio. Pero aún ahí no debemos perder la paz. Si tenemos gente que por estar en el evangelio se ha apartado de nosotros, oremos, no paguemos mal por mal. Eventualmente algunos de ellos vendrán a los pies de Cristo. Nos toca orar por ellos, dar testimonio. Amén. Bueno, vamos hacia el final. Entonces, Gálatas 5:22. ¿Queda claro qué es paz? Primero, lo que tengo que hacer es la paz con Dios. Cuando vengo a Cristo, soy reconciliado con Dios, unido a Dios porque estábamos separados. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo produce en mi vida paz, la paz de Dios. Esa paz, fíjense, en una ocasión, David, ustedes saben que cuando David, guiado por Dios, venció a Goliat y la gente empezó a aclamarlo. ¿Se acuerdan de esa escena donde David venció a sus, ¿cómo decía? Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Empezaron a reconocer lo que David había hecho y que Saúl no había podido vencer al Goliat. Y a Saúl le vino un coraje y un odio contra David, el rey, Saúl el rey, que quería matarlo. Entonces, David huye, ¿no? Corre por su vida, ¿no? Se vale, o sea, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, David, llegaba la noche, venía la persecución de su enemigo en ese momento, el rey. ¿Y saben qué decía David, Salmo 4:8? Llegaba la noche, sabía que podían llegar el rey o todos sus achichintles para matarlo, pero él decía, en paz me acostaré. O sea, ya llegaba la noche, yo no sé si va a llegar el rey y me van a una lanza, pero dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la paz que Dios nos da. No es ausencia. ¿Tenía ausencia de problemas David? No tenía, o sea,
Imagínense que agarrara ahorita el gobierno más poderoso del mundo y te quiera matar. ¿Qué harías? Te escondes y a lo mejor unas pastillas para dormir. Pero David no necesitaba pastillas para dormir. Él podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiar en Dios es lo que nos da verdadera paz. Y aún estar listos para morir, hermanos. No sé si se han dado cuenta, y a lo mejor hasta lo hacemos nosotros, pero yo creo que porque tenemos que hablar verdad. En los sepelios se suele decir, llega uno a un sepelio y ay, que descanse en paz, ¿no? Y a lo mejor es un buen deseo, una frase políticamente correcta, pero yo no sé si va a descansar en paz o no, porque si no creyó en Cristo, mis hermanos, le espera una horrenda expectación de juicio, le espera un tormento eterno. Entonces mejor no digamos nada, oremos por los que están vivos, compartamos el evangelio, pero si sabemos que no era cristiano, pues no digamos que descanse en paz. El único que descansa en paz es el cristiano, porque descansa en Cristo. Y aunque haya dificultades, y aunque haya problemas, es más, aunque te digan que hoy te puedes morir o te quedan unos pocos días, el cristiano puede estar en paz. Hay un evento donde Cristo, pequeño, lo fueron a presentar al templo. Y se habla ahí de un personaje. Hay una discusión teológica si ya era anciano y estaba a punto de morir o no, pero lo que dijo este personaje nos habla de la paz que debemos de tener incluso cuando nuestra muerte esté cercana. Fíjense lo que dice Lucas 2:21 para entender el contexto. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea, Jesucristo, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas, 2 palominos. Versículo 25. Aquí viene el personaje del que quiero hablarles. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No nos dice la edad, algunos teólogos infieren que ya era anciano, que quizás su muerte era cercana por su edad, pero dice: y este hombre justo y piadoso, piadoso significa cercano a Dios, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y ese era el día en que iba a ver al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, Simeón, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, fíjense las palabras, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos sus pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Regreso al 29, ponme por favor el 29 solamente. Vean las palabras de Simeón. De ahí es donde los teólogos infieren que lo único que esperaba este hombre era lo que se le había prometido, que no moriría hasta ver al ungido del Señor. Dice: ahora, Señor, despides, esta palabra habla de muerte, despides a tu siervo en paz. O sea, ya estoy listo, ya conocí al Salvador, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Vean la versión Dios habla hoy, es un poco más clara. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando tenemos la paz con Dios, cuando tenemos la paz de Dios,
estaremos listos para morir. El día que Él nos llame, el día, no importa lo que pase. Pablo decía, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no era una frase nada más que, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba cada día enfrentando la posibilidad de la muerte. O era apresado, o era azotado, un día lo golpearon que hasta parecía que había muerto, pero él podía decir, para mí el vivir es Cristo. Es decir, si vivo para Cristo, si vivo es para Cristo. Y si muero, ¿qué dice Pablo? Es ganancia. Cuando entendemos esto, cuando tenemos la paz de Dios como Simeón, ya tu siervo puede morir en paz. Si hemos conocido al Señor, estemos listos para morir el día que Él nos llame. No sé si será hoy, mañana, en 15 días, 10 meses, 1 año, 5 años, pero para el cristiano está preparado para morir. Amén. No le tengamos miedo a la muerte. Vamos a pasar de un mundo de aflicción a una eternidad donde no va a haber tristeza, ni dolor, ni llanto, porque todas esas cosas habrán pasado. Amén. No nos aferremos. El tiempo que estemos, eso sí, que sea como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, si vivo, vivo para servirle. Pero si muero, ya la hice. Amén. Entonces, honestamente, hermanos, ¿hay paz en nuestra vida? ¿Tienes paz? ¿Tenemos paz? ¿Vivimos en nuestra vida diaria la paz de Dios? No dice que no va a haber problemas, no dice que no va a haber dificultades, pero podemos gozar de su paz, esa quietud y ese reposo en mi corazón, en mi alma, que no depende de ninguna circunstancia. Ahora, es cierto que de pronto pueden venir dificultades. ¿Se acuerdan que hace 8 días leíamos Filipenses 4:4? Que Pablo nos decía, hablando del gozo, regocijaos en el Señor, ¿qué dice? Siempre. Otra vez digo, regocijaos, lo leímos hace 8 días. Pero si de repente, a pesar de ese gozo, te viene una mala noticia, quizás el empleo, la seguridad, la salud, qué sé yo, ¿qué debemos de hacer? Porque todo eso representa una amenaza para quitarnos el gozo y la paz de Dios. ¿Qué debemos hacer? Versículo 6, ahí casi inmediatamente dice, lo conocemos muy bien este pasaje, por nada estéis afanosos. ¿Qué dice ahí? Por nada. Es que, hermano, no sabes, todo esto es tremendamente difícil. Por nada estéis afanosos. ¿Saben qué significa la palabra afanoso? Es una preocupación que te quita la paz. Es humano preocuparse. O sea, alguien te dice, oiga, fíjese que a partir de hoy queda fuera del empleo. No te vas a poner a reír, ja, 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 aleluya. No, pero no te quita la paz. No te debe quitar la paz, porque tu sustento viene del Señor. ¿Qué te dice el doctor? Aquí está este diagnóstico. Y puede venir la tristeza, un diagnóstico grave, pero no te quita la paz, porque el que te puede dar y quitar la vida solo es Dios. Entonces, en lugar de estar afanoso, ¿qué dice ahí? Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda, ¿qué dice ahí? Oración y ruego. ¿Qué debo hacer? ¿Ponerme a reír? No. Hay una situación que está trayendo preocupación a mi vida. Debo venir a Dios con toda, ¿qué? Oración y ruego. Esas palabras en el griego significan, escuchen, súplica, clamor vehemente. Significa clamar insistentemente con fe. Clamar a Dios en adoración. Eso es orar. Hoy en las iglesias, en algunas iglesias, un día escuché que decía una persona, no, yo cuando hay un problema, arrebato mi paz, arrebato mi gozo. ¿Han oído esa expresión? Cancelo la enfermedad, cancelo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que arrebatemos? ¿Que cancelemos? ¿Qué expresión? Son expresiones de las filosofías humanistas. Arrebato mi bendición, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí dice que cuando vengan situaciones que te quieren quitar la paz, ruegues, Padre Celestial, tengo este diagnóstico médico,
no sé qué vas a hacer, pero vengo delante de ti, clamo en el nombre de Jesús. No reclamamos, ni arrebatamos, ni cancelamos. Dice aquí, toda oración y ruego. Ruego significa súplica. A Dios le suplicamos, no le damos órdenes. Hay predicadores que, sánalo ahora. ¿Y el que va a hacer el Señor? A sus órdenes, jefe, ¿no? En lugar de decir, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Entonces debemos venir con una súplica, con un ruego, con un clamor. ¿Y qué va a hacer Dios? Versículo 7. Y Dios va a hacer exactamente lo que le pides. ¿Así dice? No. ¿Qué va a hacer Dios después de que oremos y roguemos? No sé si haga lo que le pediste, no sé si su voluntad sea distinta, pero lo que sí promete es que la paz de Dios, ¿ya vieron? La paz de Dios, que no es la que el mundo da, que sobrepasa, ¿qué dice ahí? Todo entendimiento. Es una paz que tu mente, mi mente, ni la mente de nadie puede comprender. ¿Cómo es posible que tenga esa paz si le acaban de decir que está enfermo y que le quedan 3 meses de vida? ¿Cómo es posible que esté en paz? Lo acaban de correr del empleo, pero tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque clamó, porque rogó, porque suplicó, y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará, fíjense, tu corazón y tus pensamientos. ¿Qué es lo primero cuando te dan una mala noticia? El pensamiento empieza, y ahora sí, y entonces ahora ya no va a poder haber salida, ¿qué va a pasar? Y la mente es tremenda. Pero cuando yo vengo, oro y ruego a Dios, viene una paz que sobrepasa entendimiento y que guarda mi corazón y mis pensamientos. Apenas el médico te dice, es que tienes una bolita, y los pensamientos, no, esto ya es cáncer, esto ya es etapa terminal, y empieza la mente. En lugar de eso rogamos, clamamos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hay esta mañana que te quiere quitar la paz? Porque noticias malas por doquier, por donde le veas, por donde le veas. Ya de inseguridad, ya de la economía, ya de esto, del otro. Vengamos a Dios, oremos a Dios, roguemos. Además, la petición, la expresión con toda oración y ruego, habla de una oración y ruego constante. No es Dios, te pido esto, amén, y ya ni vuelves a orar nunca más. No, es constantemente. Dice la palabra de Dios, oremos sin cesar. Y va a venir su paz, porque la paz, Gálatas 5:22, la paz es un fruto del Espíritu. Y viene porque el Espíritu Santo lo produce, y viene porque amamos su ley, y viene porque oramos y rogamos, y su paz viene a nuestro corazón. La paz de Dios, no la del mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No permitamos, hermanos, que nada ni nadie nos quite la paz. Pablo oraba, y así terminamos hoy. Segunda de Tesalonicenses 3:16, y es mi oración esta mañana. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Despidámonos en oración, mis hermanos. Les invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo podemos encontrar primero la paz contigo. Y antes de seguir orando, quisiera que si hay alguien que nos escucha esta mañana o que escuche este mensaje y te has dado cuenta que en tu vida no hay paz, es porque no tienes la paz con Dios. Hoy puedes, a través de Jesucristo, reconciliarte con Dios. Como leímos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy puedes tú que me escuchas tener la paz con Dios. Y entonces empezarás a vivir la paz de Dios.
arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Oro que el Espíritu Santo te convenza de pecado y hoy puedas encontrar la paz con Dios. Y a los que estamos aquí, mis hermanos, hoy, si hemos pasado momentos de falta de paz, meditemos. ¿Será que en alguna parte de su palabra no la estamos obedeciendo? Recuerden que a los que aman su ley, hayan mucha paz. ¿Será que ante los problemas, en lugar de orar y rogar, nos afanamos? Oremos y roguemos a Dios. Él ha prometido su paz, aún en medio de cualquier circunstancia. Cristo dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero podíamos confiar en Él. Que nada ni nadie nos quite la paz que solo Dios nos da. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra que nos da paz leerla, creerla, obedecerla. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Sé que hay hermanos y hermanas enfermos hoy, que quizás están pasando momentos que no los hemos vivido, pero yo sé que tú puedes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que tú eres el Dios de paz, dice tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Que no nos apartemos de ella, porque en ella encontramos senderos de paz. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la obra de Cristo, porque Él fue el que estando separados de Dios por el pecado, nos unió con Él a través de su sangre. Gracias porque hemos hecho la paz contigo. Gracias porque ahora gozamos de tu paz. Y si en un momento de las circunstancias de la vida vienen los afanes de este mundo, tenemos el recurso que nos has dejado aquí. Venir a ti con toda oración y ruego. Y tú prometes que darás tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro, como oraba el apóstol Pablo, que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, en el nombre de Cristo. Amén.